tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en este segmento de entrevistas, en esta segunda vuelta de entrevistas, obviamente ahora con quienes están ya ratificados en esta nueva contienda electoral. Hablo del candidato a vicepresidente por UNES, Centro Democrático Lista 1, el señor Carlos Rabascal. Carlos, bienvenido. Mi querido Néstor, muy buenos días, gracias por esta invitación. Nelson, ya se olvidó de mi nombre, ahí está. ¿Yo qué dije? Néstor dijo. No, Nelson dije. Ah, dijo Nelson. Ah, ya yo escuché mal, disculpe. No, si casualmente estaba diciendo que tienes nombre de pastor. Oiga, Carlos, bueno, primero felicitarlos por por la victoria que han tenido después de todo el aparataje que se envió contra sus candidaturas, todo el impedimento que se ha dado, todo el cerco que se tejió para tratar de una u otra manera darles palo. Sin embargo, aún así, obtienen una victoria apabullante tanto en esta primera vuelta como en la Asamblea Nacional. ¿Cómo recibe eso, Carlos? Con mucha alegría y con mucho agradecimiento. Es evidente que este triunfo fue un triunfo grandioso, que fue un triunfo muy importante, porque no solamente que tenemos una muy buena votación, sino que hay que analizar la conformación de los resultados para haber alcanzado ese triunfo. Mire usted, Nelson, Manabí se repite y crece. Así es. Guayas tiene una votación histórica. Se gana en Guayas, se gana en la capital de la provincia de Guayas, Guayaquil, y prácticamente es un 2-1, donde siempre ha sido el fortín del Partido Social Cristiano y donde también está incorporado el movimiento Creo. No es que ganamos con las justas en la provincia de Guayas, ganamos en una relación 2-1, y ahí está la importancia. ¿Qué significa aquello? Significa entonces que la propuesta del binomio de la esperanza de Andrés Arauz, nuestro candidato a la presidencia de la República, y de este servidor, Carlos Rabascal, calaron hondo y profundo en el sentimiento, en el sentir, en el corazón de toda una sociedad, de todo un pueblo ecuatoriano que ha vivido durante estos 3 años y medio unas tremendas angustias, tremendas desesperanzas, y ha sido testigos que las políticas aplicadas por este gobierno, apoyada por el señor Guillermo Lasso del movimiento Creo, han prácticamente deteriorado y le han quitado la paz, la tranquilidad a las familias ecuatorianas. Pero hay un ingrediente adicional, mi querido Nelson, y es los resultados, como bien lo dice usted, en relación a la Asamblea Nacional Legislativa. Al momento estamos en 49 legisladores y estamos peleando un adicional para llegar a los 50, que falta muy poco. ¿Eso qué significa entonces? Que no es coincidencia, sino que la votación fue estructurada, cohesionada, articulada, y que es una respuesta a querer y a la necesidad de cambiar el modelo económico actual por un verdadero modelo de desarrollo que establezca como prioridad la vida, la salud, la educación, la producción y el empleo de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Así es, de hecho estamos hablando, y eso, Carlos, que se aplicó el método de Webster, porque si se aplicaba el método de Hunt, la diferencia en la asamblea era mucho más grande para ustedes. Y yo siempre voy a destacar eso, ¿no? Porque yo palpaba un poco el tema de la reacción de los medios y se notaba un poco, bueno, no un poco, mucho, el tema de ir en contra de sus candidaturas. De hecho, la denuncia de Verde Soto a última hora fue tremenda, ya se desechó, pero marcaba esa cancha inclinada y que aún así ustedes obtuvieron esa victoria. Vean, no sé si usted se percató, Carlos, de pronto sí, su equipo, pero al momento de dar los resultados, ningún medio de comunicación en noticia hablaba de que ustedes ganaron. Nadie lo decía. La noticia se convirtió en que la pelea iba a ser en el segundo puesto, que hoy todavía están peleando, Yacu y Guillermo Lasso. ¿Es también una derrota de ese discurso, Carlos? Es evidente que este triunfo electoral nuestro muestra a la ciudadanía, muestra ante la opinión pública que ha habido una estrategia y una agenda de querer invisibilizar el triunfo que hemos tenido. A ver, sacar entre 2 y 13 puntos de diferencia al inmediato seguidor, que es más de 1 millón de votos. Es decir, el equivalente, cuasi el equivalente a lo que saca el tercero y el segundo. Es decir, es tremendamente importante. Pero bueno, yo no voy a criticar a los medios de comunicación, ni a la prensa nacional, ni mucho menos, porque es la ciudadanía, como yo lo decía cuando ejercía la comunicación y al terminar mis programas decía,
Nosotros entregamos los insumos, ustedes saquen sus propias conclusiones. Hoy yo no entrego insumos porque estoy en un rol político, pero el pueblo ecuatoriano, el hombre y la mujer ecuatoriano y ecuatoriana, sacarán sus propias conclusiones. Yo creo que hay un error de parte de quienes pretenden invisibilizar nuestro triunfo, de parte de quienes pretenden invisibilizar la importancia de nuestra propuesta, es que se niegan a aceptar, y eso sí sería un irrespeto hacia nuestra gente, se niegan a aceptar que el pueblo ecuatoriano tiene su sabiduría popular, tiene su propio criterio, tiene su propio pensamiento y toma sus propias decisiones. Sí, indudablemente. Carlos, imprescindible conocer su postura de lo que ahora mismo se está viviendo con el tema, ya yendo a la segunda noticia, que realmente también es importante, la pelea por el segundo lugar entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, a centésimas. Ahora mismo el movimiento indígena ha convocado a movilizaciones. En un momento dijo Pérez que estaba tranquilo, pero ahora se muestran preocupados y están ya incluso diciendo que podrían existir movilizaciones por parte del movimiento indígena. ¿Cuál es su lectura de esto, Carlos? A ver, primero dos temas en relación a lo que usted menciona, mi querido Nelson. La una, creo que hubo un gran error de parte del Consejo Nacional Electoral. Porque si había un empate técnico en el segundo lugar, entre el segundo y el tercero, para ver quién pasaba a la segunda vuelta, lo lógico, lo racional era, y lo prudente, era, uno, decir quién ganó la primera vuelta, porque ahí no había discusión, y en segundo lugar decir, existiendo un empate técnico y existiendo todavía un porcentaje importante de actas por escrutar, más evacuar los respectivos cuestionamientos, impugnaciones a dichas actas, no se puede decir todavía quién pasa o quién acompaña en la segunda vuelta al binomio ganador. Y ahí creo que hubo una ecuación grande que creó el propio Consejo Nacional Electoral, se creó un problema. ¿Y eso qué refleja entonces? Refleja que este proceso electoral no ha sido bien administrado, no ha sido bien manejado. Y evidentemente, pues esto trae inconvenientes que hoy lo están viviendo las autoridades electorales. Eso por un lado. Que puede poner en riesgo a la paz social. Claro. Ojo, hago y convoco en nombre de lo que representamos, Andrés Arauz y este servidor, Carlos Rabascal, a la paz ciudadana, a la tranquilidad, a esa paz que necesitamos, anhelamos todos. Eso por un lado. Por otro lado, ya quien pase a la segunda vuelta, eso lo decidirá el pueblo ecuatoriano. Nosotros somos muy respetuosos de la voluntad popular y es la voluntad popular que debe decidir o que ya decidió quién pase a la segunda vuelta, y lo que tendrá que hacerse es contrastar y verificar con los conteos que se están haciendo en el Consejo Nacional Electoral con la presencia de ambas representaciones de las listas que están en entredicho en este momento. Sí, ahora, es claro, Carlos, que la estrategia o la postura del binomio de la esperanza va a ser muy distinta dependiendo del candidato, ¿no? Es claro que si Lasso pasa a la segunda vuelta, es un rival conocido, es un rival que se lo ha visto durante tantos años y que ustedes ya han competido y de hecho ya le han ganado. Pero Pérez es un rival desconocido. ¿Esto implicaría un cambio de estrategia? A ver, siempre hay estrategias que se ajustan a la cancha en la que hay que jugar, evidentemente. Claro. Y en la cancha que hay que jugar, una cosa es el adversario A y otra cosa es el adversario B. Y en ese sentido eso es normal. Eso dice la lógica, dice la racionalidad y lo dice la consultoría política, ¿verdad? Entonces, eso es cuestión de ajustar. A nosotros, sinceramente, nos tiene sin cuidado si es el uno o es el otro. Estamos preparados para seguir con nuestro trabajo. No permitimos que nada ni nadie nos distraiga y, por tanto, estamos enfocados en el trabajo que tenemos que hacer. Y el trabajo que tenemos que hacer hoy es llegar a esos votos que no fueron nuestros, pero que sí son alcanzables. Sí, así de sencillo. Eso es básicamente, y vea, justo la segunda pregunta o la tercera que tenía acá, era de esos territorios que a ustedes les faltaría conquistar, específicamente en la sierra. Porque ustedes en la costa, pues arrasan. Manabí es una votación que ratifica lo que ha venido pasando en elecciones anteriores. Guayas es una situación, como decía usted al principio, y realmente marca una derrota al Partido Social Cristiano también. Pero en la sierra faltaría entrar ahí.
¿Qué pasó por ahí y qué están pensando desde ese punto de vista? A ver, no solo la sierra, La cuidado, Amazonía también. creemos que no hay que mantener los votos de la costa y no hay que crecer en la costa ecuatoriana. Acuérdense que los otros candidatos también sacaron votos en la costa, que sacaron votos mucho menos que nosotros, eso es otra cuestión, porque nosotros arrasamos, como bien dice usted, en la costa, Nelson, pero hay votos que son rescatables en la costa, eso es evidente. Y en Así la es. sierra sí hay una tarea pendiente, pero no solamente es cuestión de territorio, ojo, ¿ah? No solo es cuestión de territorio, también es cuestión de, segmentizar, crear segmentos de targets, es decir, jóvenes, mujeres. Esos segmentos son tremendamente importantes y hay que reconocer, de pronto fallamos en la comunicación, hay que ajustar la estrategia en la comunicación para alcanzar mayor profundidad, mayor cobertura, mayor cercanía, mayor conexión con esos segmentos, mujeres y jóvenes, Claro. que tuvimos mucha cercanía en términos de propuestas y acuerdos, pero que de pronto no tuvimos la amplificación y el rebote como para que el gran universo de mujeres y jóvenes lo conozcan. Y eso hay que reconocerlo, porque no reconocer un problema es agrandarlo. Y ahí es Claro. donde tenemos que corregir. Claro, eso es importante, más que todo en esta recta final. Oiga, y hablando de estrategias, no sé si usted vio, pero fue creo hace pocos minutos en un medio de comunicación digital, el señor Marlo Santi estaba en una entrevista y le En Radio increparon, Pichín. sí, y lo increparon sobre el tema de la duda que tienen con el CNE y sobre el apoyo que habrían dado ellos a la conformación de este CNE con Trujillo, ¿no? Entonces Santi se enojó, no soportó la crítica y se fue. Es una muestra de intolerancia ante la crítica. ¿Cómo lo ve usted, Carlos? No voy a entrar a juzgar a personas que son actores políticos y adversarios nuestros, porque no cabe, pero lo que sí le puedo decir, Nelson, es que seguramente usted, que es una persona muy bien informada y que dirige un medio de comunicación digital y que también ejerce el periodismo, ustedes tienen que hacer las preguntas difíciles, punto. Claro. Usted ha visto cuántas preguntas difíciles nos las han hecho tanto a Andrés Arauz y a este servidor Carlos Rabascal. Y usted nos ha visto que Sí, no sí, hemos sí. perdido la calma, que no hemos perdido la paciencia y que hemos respondido todo aquello que nos han preguntado y que en ningún momento nos hemos levantado y nos hemos salido de los estudios. Claro, es importante, lo decía, ¿sabe por qué? Porque justamente los detalles van a definir las próximas elecciones. Y alguien me decía y leía que si no pueden tolerar una crítica de esas de un comunicador y encima que estaban trabajando a distancia, ¿cómo podría ser, cómo podrían representar un gobierno que, imagínense, se matiza con tantas opiniones y tanta cuestionamiento? Entonces, era importante saber su posición en ese aspecto. Sí, yo me prefiero centrar, mi querido Nelson, en decirle a la ciudadanía que hoy tenemos que hablar de la necesidad de encontrar causas comunes, que tenemos que encontrar la necesidad de poder construir una relación de buena convivencia, porque el país está atravesando momentos difíciles, Nelson. No solamente en el campo económico, que evidentemente es tremendamente importante, sino también en la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y ahí estamos incluidos usted y yo. Claro que sí. A todos nosotros se nos ha muerto un familiar, se nos ha muerto un vecino, amigo, amiga. Hay una afectación emocional, psicológica en la población ecuatoriana, y esto está incidiendo en el comportamiento de una sociedad. Y más, al agregarle el problema económico, es un problema serio, no solamente es un problema sanitario, es un problema humanitario y un problema económico que incide en la humanidad. No es momento para las intolerancias. Si hay algo que tenemos que entender, comprender en el país perfectamente, es la necesidad de saber interrelacionarnos sin perjuicio de las discrepancias que tengamos. Porque por favor, por Dios, ¿cómo no vamos a poder estar de acuerdo en la necesidad de la recuperación del trabajo y del empleo, en la necesidad de la reactivación de un sector productivo que fortalezca la economía interna? ¿Cómo no vamos a poder estar de acuerdo
en la recuperación de la educación pública y la salud pública? ¿Cómo no vamos a poder estar de acuerdo en fortalecer las 24 provincias y los 221 cantones, devolviéndole los presupuestos a los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en la incorporación en la política pública en cuanto a equidad de género y en cuanto a equidad también de jóvenes ecuatorianos en lo que tiene que ver con la inclusión económica y laboral? Entonces, son cosas que tenemos que trabajar y que tenemos que encontrar causas comunes y que tenemos que sentarnos para ajustar esas discrepancias y llegar a esas causas comunes por el bien del país. No es momento para las peleas, no es momento para la intolerancia. Vea, haciéndome referencia justo a sus palabras, Carlos, usted decía en una entrevista que a los demás candidatos les mueve el odio al correísmo o a Correa. Y hace poco Javier Hervas, quien queda pues en cuarto lugar, decía que hará lo imposible para impedir que el correísmo regrese. ¿Cree usted, Carlos, que ese odio hará que ellos ganen la presidencia? Partiendo del odio. Yo prefiero ponerlo en positivo. ¿Y a qué me refiero con ponerlo en positivo? Ahí hay una discrepancia clara con lo que opina Javier Hervas, a quien no tengo el gusto de conocer, por cierto. Lo importante es que entendamos todos que las historias marcan momentos. Y hoy, en el caso nuestro, el momento es de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Y nosotros hemos sido francos, directos, honestos y transparentes en nuestra propuesta y en nuestro estilo de hacer política. Y por tanto, y en consecuencia, prefiero, a partir de esa discrepancia con el señor Hervas, invitarlo al señor Hervas y a todo aquel que quiera sumarse en esta causa por sacar al país de la crisis, a que nos sentemos y tratemos de encontrar esas causas a partir de un procesamiento de nuestras diferencias y poder llegar a soluciones en beneficio de la mayoría, que es el pueblo ecuatoriano. Pero por otro lado, también tengo que decirle a Nelson que lo que nosotros tenemos que hacer es entender y comprender que los líderes y dirigentes políticos, si bien tienen cierta incidencia, no son los dueños de la voluntad popular. La voluntad popular es propia e inherente a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Y hacia allá vamos a ir. Vamos a conversar con todo aquel que quiera y tenga como objetivo específico sacar al Ecuador de la crisis. Eso es todo. Sí, vea que las cosas cómo se van colocando en este momento y retomo sus palabras porque lo ha repetido, ¿no? Usted ha dicho que es el momento de Arauz y de Rabascal y vea que viendo un poco los datos, definitivamente el capital político de Rafael Correa, por decirlo así, o de la revolución, está colocado ahí, ¿no? Está colocado ahí, es visible, es grande, es fuerte, es un voto duro que ha sido muy fiel a su proyecto. Pero ahora, como usted decía, Carlos, le toca a usted y a Arauz salir a buscar esos votos, ¿no? Lo que decía en un principio, salir a buscar esos votos que le hacen falta porque, asumo yo y me pongo en postura de ustedes, tienen que ganar las elecciones. A ver, hay una precisión. Es evidente que el expresidente Correa tiene un capital político importante, eso nadie lo puede negar. O sea, después de tantos años en la política ecuatoriana, así es, de 30 hasta la fecha, y con todos los problemas que ya sabemos, tiene un capital político importante. Pero no se puede negar también que tanto Andrés Arauz y este servidor, Carlos Rabascal, agregamos lo nuestro. Porque si usted revisa la votación de la primera vuelta y revisa por provincia en la costa, va a ver que hay un incremento en la votación en relación a la votación de la pregunta 3 en la consulta popular, que refleja la votación dura. Por tanto, sí le agregamos valor. El problema es que el promedio a lo mejor se ubica en los mismos niveles, es porque la votación de la sierra, y eso hay que reconocerlo, no fue la que se esperaba. Entonces ahí es que hay que trabajar. Pero cuidado, nos descuidamos en el análisis. Claro. Aquí hay una sumatoria. Nuestra propuesta siempre ha sido, y usted, Nelson, recordará que cuando yo salto a la arena política, porque yo no he estado en la arena política, yo no soy afiliado a organización política alguna, ¿yo qué dije? Yo planteaba la unidad, la unificación del progresismo. Y esa unidad y esa unificación del progresismo no se circunscribe a una sola organización.
sino que se amplía. Usted Y hablaba por tanto, incluso, este proyecto político es bienvenido todo aquel que quiera sumar, que quiera sumar, que quiera multiplicar al país en términos de crecimiento y en términos de desarrollo de nuestra sociedad. incluso usted decía, Carlos, que lo de ustedes va más allá del correísmo. Explíqueme eso. Así es. Pero que es por supuesto que tiene que ir más allá del correísmo, pues, mi querido Nelson. Por sentido común, por lógica y por respeto a todo un país. ¿Acaso cuando nosotros ganemos vamos a gobernar solo para la lista 1? Tenemos que gobernar para los 17 millones de ecuatorianos, para los hombres y mujeres, jóvenes y adultos, niños que conforman la República del Ecuador. No podemos ser tan simplista de decir, que si nosotros, nuestro interés es solo un proyecto político y nuestro interés es solo atender a quienes conforman ese proyecto político. Pues eso sería absurdo. Claro que sí, muy buena postura también. Oiga, a ustedes los catalogaron de izquierda extrema. Usted me va a decir, Carlos, si se consideran de izquierda extrema. Sin embargo, en la última rueda de prensa de Andrés Arauz dijo cosas interesantes para el sector empresarial. Planteó cosas como el contrato de certidumbre, estabilidad tributaria y una tarifa fija de energía para empresas y microempresas en esa rueda de prensa. Para atraer la inversión. Son los contratos de certidumbre económica para atraer la inversión. ¿Es un acercamiento de ustedes ya también a ese grupo también? A ver, pero es que ese es un tema que lo hemos hablado desde la primera vuelta. No es que lo estamos hablando ahora porque vamos a una segunda vuelta. Lo hemos hablado. A ver, ¿yo de dónde vengo, mi querido Nelson? Yo vengo del sector productivo. Pues. La gente de pronto me ubica más como comunicador. Claro. Pero yo tengo mi vida profesional. Pues. Yo tengo mi vida profesional desde el año de 1985. ¿Sí? Y yo vengo del sector productivo. Y yo me he reunido con representantes, distintos representantes del sector productivo. Y hemos hablado sobre los proyectos. Y hemos hablado sobre la necesidad de encontrar esas causas comunes. Hemos hablado sobre crear un portafolio de inversiones para atraer inversión que estén relacionadas a proyectos que tengan incidencia en la competitividad y la generación de empleo. Y estamos poniéndonos de acuerdo. Entonces, no es nuevo lo que nosotros hemos hablado. El día de ayer tuve una reunión vía Zoom con algunos inversionistas de Colombia y de otros países que están interesados en determinados proyectos en el Ecuador. Es decir, el Ecuador sigue siendo atractivo. El problema, ¿sabe cuál es eso? El problema es que nosotros como Ecuador, no todos, sino determinados sectores de la sociedad, tienen una especie de estilo de vida tipo picapiedra. Es decir, son los peores representantes del Ecuador y crean la inestabilidad en el propio país que nos hace daño en el exterior. Y esas son las cosas que hay que cambiar. Por eso es que yo convoco a la cordura, yo convoco al sentido común, yo convoco a la necesidad de encontrar esas causas comunes, porque esta crisis nos afecta a todos, en todas las instancias y tamaños, a los vulnerables, a los informales, a los formales, a los micros, pequeños, medianos y grandes. Es decir, yo no creo que haya alguien que ha perdido la chaveta que piense que el problema solo es de él. El problema es de toda una sociedad y en ese sentido tenemos que trabajar. Así es, Carlos. Oiga, yo quisiera preguntarle una situación que siempre me ronda en la cabeza. Usted es una persona que tiene básicamente su vida hecha, si podemos decirlo así, tiene su vida hecha, una carrera profesional muy buena, ha terminado siempre con las mejores perspectivas de su trabajo profesional, empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace que una persona que tiene esa estabilidad, que podría estar en su casa, que podría disfrutar del fruto de su trabajo, salte a la política, a esta política escabrosa que a la gente pues a veces la pone medio tensa y no solamente a quienes somos espectadores, sino a ustedes como protagonistas? ¿Qué lo motiva? Porque la clave del éxito y la felicidad no está en la ausencia de problemas. Porque a mí me mueve la humanidad y el que me conoce bien sabe de qué estoy hablando. Yo no soy político. Yo no soy político. Yo no privilegio exclusivamente las ideologías. Yo tengo evidentemente mi visión, mi posición ideológica y mi visión en ese sentido. Pero más allá de eso, yo me identifico mucho con lo dicho por el Papa Francisco, que los extremos ideológicos le han hecho daño a la humanidad. Y hoy estamos viviendo una crisis humanitaria. Yo no puedo permanecer. Y Andrés tampoco puede permanecer porque lo hemos conversado y en eso coincidimos.
con los brazos cruzados. Esto no se trata de ambiciones políticas, esto se trata de una responsabilidad patriótica, humanitaria. No me puedo ni no podemos quedar con los brazos cruzados con Andrés, viendo a nuestra gente que está abandonada, viendo a nuestra gente que tiene una vulnerabilidad tremenda, que vive en la informalidad. Porque cuando 6 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, algo hay que hacer, pues, Nelson. Hay algo que hacer. Cuando la gente se nos murió en las calles y enterrada en cajas de cartón y se toman $2.000 millones para pagar anticipadamente una deuda externa que recién iba a vencer en el 2022 y en el 2023 y que últimamente han hecho casi algo igual, entonces no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Cuando vemos que un modelo económico que se aplica traicionando una voluntad popular del 2017 claro, está construyendo más pobreza y está estableciendo como prioridad el gobernar tan solo para determinados sectores corporativos y no para quienes representan la vida, que es el ser humano, el ciudadano y la ciudadana, entonces hay que pensar que tenemos una responsabilidad de una recuperación de nuestra sociedad para sacarla adelante. De eso se trata. Yo pienso en la humanidad. Y cuando la gente, cuando nuestros hermanos y hermanas se den la oportunidad de conocer a Carlos Rabascal y a Andrés Arauz, verán que lo que nos mueve realmente a nosotros. Esto no se trata de un proyecto político. Esto se trata de la humanidad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Qué bien, lo felicito, Carlos, más que todo cuando usted mencionaba que la actitud o su campaña o su candidatura o su proyecto con Arauz va mucho más allá del correísmo. Me pareció un tema muy interesante, me pareció algo que definitivamente se va a destacar y que obedece a atraer y pensar en que no solamente es el sector, sino todo un país que los va a estar chequeando, que los va a estar viendo y que al final de cuentas tienen que gobernar para todos. Carlos, sus palabras para terminar la entrevista. A ver, primero agradecerle, Nelson, por esta generosidad y esta gentil invitación que usted me acercó. Y para decirle a la ciudadanía, no nos equivoquemos. Y el proceso electoral no se trata de una pelea. Se trata de que ustedes puedan tener la capacidad y la oportunidad de analizar qué es lo que les conviene. ¿Y qué les conviene no en términos de intereses políticos, sino en términos de poder tener la posibilidad de recuperar la paz, la tranquilidad, la sostenibilidad de sus familias, de nuestras familias? Al país y a la República del Ecuador hay que entenderla en términos de vida, y a la vida hay que entenderla en términos de nuestras familias. Todos estamos en problemas. Todos hemos perdido un familiar, un amigo, un vecino. Todos hemos pasado por problemas, que las ventas se nos han disminuido, que no hemos podido cobrar, no hemos podido vender, no hemos podido cobrar y no hemos podido pagar. Es el momento entonces que la política pública, la que nosotros estamos acercando a ustedes, está orientada a mejorar y a recuperar las condiciones favorables de vida de sus familias y de recuperar también la paz financiera y la protección de sus patrimonios. Por eso hemos hablado de la reestructuración obligatoria de las deudas que ustedes tienen, ya sea como personas naturales o ya sean para las micros, las pequeñas y medianas empresas. Hemos hablado de la necesidad de reactivar el sector productivo, recuperando el empleo, para que entendamos el rol del Estado, inyectar recursos económicos, plata a la economía, a través de la inversión gubernamental de los municipios, prefecturas y gobierno central, para generar ese empleo, para activar la economía privada. Porque ya se lo hizo. Hoy se lo puede hacer mejor. Tenemos que entender entonces lo que estamos viviendo el día de hoy. Aquí no hay espacio para la improvisación. Aquí lo que hay es responsabilidad con la humanidad llamada Ecuador. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, de verdad, gracias por ese espacio. Esperemos contar cuando sea necesario, las puertas abiertas del medio para ustedes. Gracias porque tienen la diferencia de aceptar la invitación. Nos vemos, sí, amigos. Ustedes serán quienes saquen sus mejores conclusiones y orienten la decisión para las próximas elecciones. Gracias y hasta la próxima.